Buenos días, hermanos y hermanas. El Señor me ha puesto eh, que grabe unos audios sobre el tema de la oración, porque es un tema muy importante, mucho más de lo que creemos, y a veces no le damos la importancia que tiene, y hay muchos aspectos en la oración que me gustaría estudiar más a fondo de lo que solemos hacer. Entonces, creo que grabaremos pues unos, no sé, a lo mejor, seguramente 7 audios, pero bueno, eh, como Dios quiera, igual son menos o igual son más, pero en principio si puede ser lo haremos en 7 audios, que es más o menos para que encaje en una semana de estudio, pero como digo, lo que Dios ponga será lo que se haga. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo distintos aspectos de la oración, ¿no? Eh, Este estudio lo vamos a hacer sobre todo basándonos en leer versículos y versículos y versículos, porque quiero que esté todo fundamentado en la palabra y que sea Dios quien hable a través de su palabra y que no sea yo aquí dando opiniones mías sobre lo que es la oración. Entonces comenzamos viendo, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Bueno, como vemos, después de que Jesús había muerto y resucitado, después se apareció a algunos discípulos y ascendió a los cielos y les dijo que permanecieran en Jerusalén, eh, y que esperasen a la llegada del Espíritu Santo. Si miramos en 1 Corintios 15, versículos 3 al 6, dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Fíjense cómo podemos ver que Jesucristo resucitado se apareció a más de 500 discípulos, aunque días después ya solo quedaban 120. Por eso, pero eso sí, los discípulos quedaron, los importantes, estaban unánimes en oración y ruego. Estas tres palabras son muy importantes. Los que quedaron, los 120 que quedaron, estaban unánimes en oración y ruego. Y esta frase es muy importante y la vamos a analizar palabra a palabra. Unánimes en oración y ruego. ¿Qué quiere decir que estaban unánimes? Estaban unánimes con la misma mente, y para que esto ocurra deben estar todos mirando al mismo punto. Y ese punto al que mirar es Jesucristo. Si recordamos qué dijo Pablo en Hebreos 12:2, pues dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en quién tenían puestos los ojos? Puestos los ojos en Jesús. Si miramos en el Antiguo Testamento, en Isaías 45, versículos 21 y 22, dice, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Miradme a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, ¿a quién tenemos que mirar? Pues obviamente a Dios. Nunca mire alrededor, porque si mira alrededor, si mira al hermano o a un amigo o al hombre o al pastor o a quien sea, entonces nos convertimos en otra cosa, en idólatras. Hay que mirar es a Dios, a Cristo, no a ningún hombre, porque a veces encumbramos a los hombres y acabamos idolatrándolos. Y luego resulta que a veces hay decepciones porque el hombre es hombre y al final siempre fallamos en alguna u otra cosa. Y entonces vienen desánimos, vienen decepciones, surgen dudas, y entonces para que eso no ocurra tenemos que mirar siempre al Señor. En Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿A quién estaban mirando los 120 discípulos? Al Señor. ¿Por qué estaban unánimes? Porque decidieron olvidarse de sí mismos y seguir lo que el Señor les había dicho.
El Señor les había dicho que se quedasen en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Fueron llenos del Espíritu Santo? Claro que sí. Pero ¿cómo estuvieron ellos hasta que sucedió? Unánimes y orando unidos para la gloria de Dios. La segunda palabra que habíamos visto en la frase era la palabra oración. Esa palabra es la segunda que aparece en la oración, ¿verdad? Entonces, ellos estaban unánimes, pero ¿haciendo qué? En oración. Orar es estar en íntima relación con Dios, es estar en comunión con Dios. Estaban orando a Dios. ¿Qué significa estar orando a Dios? Pues que estaban esperando la promesa de Dios, la promesa que Cristo les dio. Esa promesa era el derramamiento del Espíritu Santo y eso lo prometió Dios en Joel 2, versículos 28 y 29, aunque también lo repite Pedro en Hechos de los Apóstoles 2, versículos 17 y 18. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Luego Jesucristo dijo en Juan 14, versículos 15 al 17: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces la oración ya no es un asunto de palabras, sino un asunto de experiencia vivida. Es algo vivo y real. Estaban reunidos, unidos, unánimes, aceptando lo que Dios les había dicho. La oración era el nexo, el puente que los conectaba con el reino de los cielos. ¿Qué pasa si usted derriba un puente? O sea, si un puente se derriba, se cae, entonces usted no puede pasar al otro lado. O si se corta el cable de la corriente, pues usted pierde la conexión, ya no pasa la corriente. Entonces, ellos tenían la conexión con el cielo a través de la oración. Y no es que la oración sea la clave, no es que la oración sea el objetivo es Dios. Pero nos hace falta el camino que lleva a Dios. Y ese camino que lleva a Dios es la oración. Orar es estar en comunión con Dios. Satanás quiere evitar que usted se conecte con Dios, porque cuando usted se conecta con Dios ya no hay diablo que le pueda hacer nada a usted. Entonces, por eso es que Satanás quiere evitar que oremos y siempre nos está poniendo que es mucho trabajo, que una complicación, que distracciones, etc. ¿Para qué? Para desconectarnos de Dios, porque la oración es la conexión con Dios. Incluso Jesús, siendo quien era, oraba frecuentemente. Y bueno, en la oración, la que hemos visto antes, la tercera palabra es ruego. Estaban en oración y ruego. Esa palabra significa desear, anhelar, necesitar. ¿Necesitaban los discípulos el Espíritu Santo? Sí. ¿Estaban los discípulos reclamando la promesa de Dios? Sí. ¿Deseaba que el Espíritu Santo se derramara para cumplir la misión? Sí. ¿Habían creído las palabras que les dijo nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. ¿Cuántos días llevaban unánimes orando y rogando? Llevaban 10 días. ¿Y cuánto tiempo tuvieron que esperar para que se cumpliese lo que les había prometido Jesucristo? 10 días. ¿Valió la pena esperar? Claro que sí. Cuando usted espera por algo y le toma tiempo conseguirlo, usted le da más valor. ¿Verdad que sí? A mí me pasa eso. Necesitamos aprender a estar unánimes, necesitamos aprender a orar, pero también necesitamos aprender a rogar, que no es solo desear, sino sentir la profunda necesidad de algo, porque Dios no va por ahí concediendo caprichos, Dios no va por ahí resolviendo deseos humanos que se nos ocurran, Dios lo que suple son verdaderas necesidades. Entonces descubramos cuáles son nuestras necesidades más importantes y roguémosle a Dios y Dios nos dará la bendición. ¿Qué hacían los discípulos en el aposento alto? Estaban unánimes, oraban y rogaban. Recordemos eso, hay que estar unánimes, orando y rogando. Pero veamos ahora la puesta en práctica de la oración.
en el libro de los Hechos, porque orar es un asunto de vida o muerte. ¿Qué le pasa a usted si se tapa la nariz y la boca? Pues que se nota usted que se está ahogando, ¿verdad? Claro. Pues la oración es eso, es el aliento que necesitamos para poder vivir. Espiritualmente, claro. Cuando usted no tiene el hábito de orar, usted está muerto, pero muerto, muerto. Es como si nos faltase el aire, porque si no, no nos podemos comunicar con Dios. Necesitamos hacer de la oración un hábito para nuestra vida, para recuperar la vida. El cristiano sabe que está vivo cuando tiene una vida de constante oración, porque si no ora, ese cristiano está muerto espiritualmente y no tiene poder del espíritu. Puede tener el espíritu, pero no en poder, digamos. Jesucristo dijo en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, nuestras obras son nuestra puesta en práctica. Tu modo de vida, tu forma de ser, define cuál será tu futuro como cristiano en el reino de los cielos. En Mateo 25, versículo 31 al 36 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué nos está diciendo Cristo aquí? Que Él tendrá en cuenta la forma en que vivimos, no solo lo que decimos, yo es que soy muy bueno, yo es que no, es lo que hacemos, cómo vivimos. Entonces no es cuestión de teorías que nos enseñen en las iglesias, es cuestión de la puesta en práctica, de la forma en que usted está viviendo su vida. Si usted tiene una experiencia práctica de oración, es porque usted vive orando, piensa en la oración y tiene una comunión constante con el cielo. Así lo hizo Enoch y así lo hicieron los apóstoles y así les fue premiado a todos ellos. En Hechos 2, versículo 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, y en qué más, en las oraciones. O sea, digamos, es como el cuarto ministerio de la iglesia primitiva, porque dice, eh, perseveraban en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿cuántos oraban? Todos. Y el Señor hizo maravillas con ellos. ¿Y para qué oraban? Pues para que Dios hiciera su obra y se manifieste en ellos o en nosotros si hacemos lo mismo. Aunque los países estén en ruina espiritual, no debemos dejar que nuestra casa también lo esté. Tenemos que hacer el culto familiar. Hay que estar unánimes en oración y ruego. La familia que ora unida permanece unida. Tenemos que intentarlo. Ya sé que a veces hay oposición, pero normalmente suele haber oposición cuando hemos sido inconstantes. Cuando a un niño no se le enseña a cepillarse los dientes desde pequeño, luego a lo mejor se lo queremos enseñar cuando ya tiene 10 años y él se resiste y forma problemas y decimos, ay, qué niño más desobediente, pero en parte también fue un poco culpa nuestra porque lo hicimos ya tarde. Hay que hacerlo de una forma constante y desde que son pequeños, para que lo vean todo natural y no ser, pues hoy sí, en la semana que viene no, a la otra sí, ya cuando son mayores ya se habían acostumbrado a no hacerlo, etcétera. Bueno, entonces, decía que Dios no va a dejar sin su bendición a una familia que cada día se reúna a orar al Señor. El cristianismo se ha convertido en una rutina, en un formalismo. Si usted va al culto y viene del culto, va al culto y viene del culto, y así semana tras semana, pero sin hacer nada, sin orar, entonces ¿dónde está el poder de Jehová? Siempre hablamos del poder de Jehová, de sanar enfermos, de que se hacen milagros,
Milagros a veces es encontrar un trabajo, milagros es a veces quitar el enfado entre un matrimonio, que son milagros, en mi opinión. Todo el mundo se acomoda lo mejor que puede y no vemos el poder de Dios porque no oramos lo suficiente. El ministerio más poderoso de la iglesia es la oración, pero hoy en día no se ora. Usted va a una reunión familiar y no se ora. Y si se ora de carrerilla como para cumplir, como por compromiso. Qué bueno será cuando hagamos comunión unos con otros para pasar tiempo juntos y orar. Tenemos que ser muy estrictos en nuestra vida personal, porque si a Dios no se le recibe como merece en un lugar, pues yo no voy a estar ahí. Si ese lugar no glorifica el nombre de Dios, a mí no me van a encontrar ahí, porque eso lo define la palabra profano, cuando las cosas profanas o eso, es tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Y si Dios no está en un lugar, ¿qué buscamos ahí nosotros? Estamos perdiendo el tiempo. Es una reunión, pues, mundana. O sea, es una reunión... Cuando yo digo mundano, no digo pecaminoso. Digo que no tiene nada de sagrado, ¿me entiendes? Voy a leer unos versículos rápidamente, porque se nos va el tiempo. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban, unánimes en oración y ruego. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 10:4, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hechos 10:31, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída. Hechos 16:13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración tal y cual. Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos en todos estos versículos lo importante de la oración. ¿Qué hicieron con Pedro? Lo metieron en la cárcel, si recuerdan. Voy a contar un poco la historia esta porque es interesante. En Hechos 12, del 11 al 16. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea, no creían que era él. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hermanos, hay que ver, desde luego a veces hay que ver cómo somos, ¿no? Estaban orando para que Pedro pudiera salir de la cárcel. Rode les dice que Pedro está llamando a la puerta y en vez de alegrarse no le creen a la muchacha. ¿Qué quiere eso decir? Pues que a veces oramos pero no creemos que Dios nos pueda responder. Hombres de poca fe, dijo Jesús en Mateo 8:26. ¿Qué es eso de orar para que salga Pedro de la cárcel? Llama a la puerta a Pedro y dice, niña, tú estás loca. Entonces, ¿para qué estás orando si no te crees que puede venir Pedro en cualquier momento? Eso es muy importante. Orar sin creer es nada, es nada. Los discípulos estaban orando por Pedro sin cesar. Si no hay nada en su vida que le haga orar sin cesar, usted está muerto espiritualmente. Usted y yo, ¿eh? El éxito de los apóstoles se debió al poder del Espíritu Santo que obró por las oraciones que ellos hicieron sin cesar. Sea sincero con usted mismo. La oración es el termómetro para saber si estamos en la fe o no estamos en la fe. Hay gente cristiana que son objeto de maldiciones que ellos mismos se buscan, que están en problemas porque están atados a algún pecado
y no lo quieren soltar, que sus oraciones, por muy largas que sean, no son poderosas, porque ¿cómo puede alguien dar lo que no tiene? Me refiero al Espíritu Santo, o sea, estamos en pecado, un pecado continuado, repetitivo, que cuando decimos me arrepiento, en realidad uno no se arrepiente, porque arrepentirse es dejar de hacer lo que uno hacía mal. No arrepentirse no es llorar. Entonces, por mucho que llores, si sigues haciendo lo mismo, no te has arrepentido. Entonces, ¿cómo vas tú a tener oraciones poderosas? ¿O cómo vas tú, si no tienes el Espíritu Santo, cómo vas a dar lo que no tienes? ¿Qué pasó en la iglesia cristiana primitiva gracias a la oración? Que los que habían de ser salvos aumentaban cada día. En Hechos 2:47 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a los que debían de ser salvos? Dios. ¿Quiere usted que vengan muchas almas a la iglesia? Pues ore para que eso ocurra. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. En Hechos 5:12 al 16 dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vemos el poder de la oración. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, para terminar, hermanos, ¿cuál es el secreto del éxito? 1. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 2. En la comunión unos con otros. 3. En el partimiento del pan. Y 4. En las oraciones. Y para terminar, recuerden lo que decía Pablo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, hermanos, se ha hecho un poco largo el audio, pero espero que hayamos podido darnos cuenta de lo importante que es la oración, de que sin orar es como si nos ahogásemos, si nos faltase el aire, que es el puente, la comunicación que nos une con Dios a través de su Santo Espíritu. Nuestro espíritu se une en comunión con el Espíritu Santo y de nuestro espíritu fluye al Espíritu de Dios y Él recibe nuestras oraciones. Entonces, hermanos, démosle la importancia que tiene. Mañana, si Dios quiere, compartiremos otro audio y seguiremos aprendiendo cosas de esta maravilla que es la oración que nos permite comunicarnos con Dios. Dios les bendiga.